buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy, como ya les había anunciado, pues vamos a platicar acerca del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación, esto para el año 2026, el cual tendrá que ser aprobado por el Congreso de la República en los siguientes días. Así es que tenemos que estar muy bien informados y atentos acerca de lo que lleva este presupuesto y de qué podremos esperar de él en cuanto a muchas situaciones que se pueden dar, como por ejemplo la más importante, el endeudamiento. En fin, antes de esto vamos a hacer un repaso por los acontecimientos más importantes de estos últimos días para que ustedes estén en contexto de muchas cosas que han ocurrido esta última semana. Y es que le cuento que dos primos de 24 y 30 años fueron sorprendidos cuando trasladaban varios bultos de ropa que momentos antes habrían sustraído de un negocio. La Policía Nacional Civil informó sobre la acción en la aldea San Cristóbal Frontera, esto es en Atezcatempa, en Jutiapa. Según el propietario, la mercadería tiene un valor aproximado de 10,000 quetzales. Los detenidos son señalados por ser presuntos integrantes de un grupo dedicado al saqueo de comercio conocido como los yucas, mismos que operan en ese sector. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para dar con los integrantes, o sea, los demás integrantes de esta estructura, y así evitar este tipo de hechos. Y en otras cosas, en el caserío Agua Blanca, en la aldea Agua Caliente, en San Antonio La Paz, El Progreso, se registró además un accidente laboral que dejó a 3 adultos y a un menor con quemaduras de diverso tipo, lesiones en diferentes áreas de sus cuerpos. Según los bomberos municipales departamentales, la emergencia ocurrió cuando explotó una pipa que transportaba aceite quemado, justo en el momento en que se realizaban trabajos de soldadura. Alertaron a las unidades de emergencia. Los heridos fueron atendidos en el lugar por personal de las unidades. Posteriormente fueron trasladados al Hospital Nacional de Guastatoya. En otras cosas también, un asalto a un bus extraurbano en la ruta interamericana dejó como resultado a un presunto delincuente muerto y varios pasajeros heridos. El ataque ocurrió durante la madrugada cuando más de 50 personas viajaban desde Nevaj, Quiché, hacia la capital. Según testimonio de los pasajeros, el autobús había salido a las 2 de la mañana y fue en el trayecto entre Los Encuentros y Chupol, en el kilómetro 110, donde 4 hombres armados abordaron la unidad y anunciaron el asalto. Los atacantes amenazaron con detonar una granada y obligaron al piloto a disminuir la velocidad. Entre gritos y llanto, los pasajeros fueron despojados de sus pertenencias. Algunos usuarios lograron alertar a una patrulla de la Policía Nacional Civil, que inició la persecución y alcanzó al bus en el kilómetro 77,5 en jurisdicción de la aldea Chirijuyú. Esto es en Tecpan, en Guatemala, en Chimaltenango. En ese momento los asaltantes intentaron escapar, pero los pasajeros retuvieron a 2 de ellos. Uno de los presuntos delincuentes permaneció en el lugar debido a las heridas provocadas durante el forcejeo. Otro de los implicados resultó herido, pero logró huir junto a 2 cómplices más. Por otro lado, un hecho armado ocurrió en la parte alta del puente de Villalinda, en la zona 7 de la capital, donde un hombre de aproximadamente 60 años resultó con heridas en la región del cráneo. El vehículo donde se conducía quedó sobre la Riate Central, donde transeúntes y además automovilistas observaron cómo los sicarios escaparon entre los vehículos. Además, alertaron a los bomberos municipales, quienes trasladaron a la víctima con una herida de
proyectil de arma de fuego al Hospital General San Juan de Dios. De manera preliminar se da a conocer que la víctima se trata de Juan Alberto Salguero Cámbara, abogado y exdiputado, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, quien momentos después de ingresar al hospital perdió la vida. Le cuento además que 3 personas fueron localizadas sin vida en un sector ubicado entre Choarrancho y El Chol, en Baja Verapaz. El hallazgo ocurrió en las cercanías del Puente de los Reyes, donde pobladores alertaron a las autoridades donde la madrugada, debido a que los cuerpos se encontraban en uno sobre el otro. Según la Fiscalía del Ministerio Público, indicó que estos presentaban una herida de bala en el cráneo. Además, como evidencia, localizaron casquillos de escopeta, una placa de circulación y un vehículo completamente calcinado, lo que generó preocupación entre los vecinos de las comunidades cercanas. De forma preliminar, se presume que las víctimas pudieron haber sido linchadas. Sin embargo, serán las investigaciones del Ministerio Público las que determinen las causas y circunstancias del hecho violento. También se presume que son integrantes de la estructura terrorista de la Mara Salvatrucha. Le cuento además que 2 ataques armados se registraron en el departamento de Izabal, quedaron grabados en cámaras de seguridad. En ambos casos, los atacantes utilizaron armas de grueso calibre y huyeron sin dejar heridos mientras las autoridades investigan. Se trata de disputas supuestamente entre estructuras criminales. Un confuso ataque armado ocurrió dentro de una tienda de conveniencia de una gasolinera del municipio de Los Amates, Izabal. 2 hombres ingresaron al sanitario del negocio al percatarse de un vehículo con personas armadas que se estacionaba en el lugar. Segundos después, sicarios encapuchados irrumpieron portando armas de grueso calibre con la intención de acribillarlos. Las cámaras de seguridad muestran cómo varias personas corren para resguardarse, mientras 2 atacantes abren fuego dentro del establecimiento. Tras los disparos, los sicarios huyeron en varios vehículos con rumbo desconocido. Pues posterior se dan a la fuga. La Policía Nacional Civil actúa inmediatamente, ya que todo esto quedó grabado y evidenciado en cámaras de videovigilancia, la irrupción de estas personas a este lugar. La policía le da seguimiento y en la ruta al Atlántico, ya en sector de Santiago Gualán, kilómetro 153, la Policía Nacional Civil logra ubicar este vehículo que se daba a la fuga. Es una camioneta Chevrolet de color gris y franjas verdes. Precisamente la placa de circulación es particular 780 CTQ, y pues ahí también dejaron abandonados 2 chalecos antibalas, una carabina calibre 2.23 y varios casquillos, así como municiones. La primera línea de investigación no descarta que este ataque esté relacionado con disputas territoriales entre estructuras delincuenciales que operan en la zona. Las autoridades continúan con las pesquisas para identificar a los responsables, ya que en este lugar no se reportaron personas heridas o fallecidas. Ya será nuestros investigadores, en coordinación con el Ministerio Público, que le den seguimiento a esa línea de investigación que ellos ya tienen. Hay una línea concreta y pues será la misma investigación la que determine qué fue lo que realmente pasó y cuál era el objetivo de este incidente, ya que al principio se hablaba de un asalto, se hablaban de muchas cosas, pero ya será la investigación la que determine quiénes fueron los responsables y el móvil concreto de este hecho. Un segundo incidente armado fue reportado también en Izabal. 3 hombres que estaban sentados frente a un negocio fueron atacados a balazos por los ocupantes de un pick-up blanco. En este hecho tampoco hubo heridos, pero se suma a la investigación que apunta a una posible disputa por puntos de venta de droga. Abraham Mendoza, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y así está la situación, sobre todo de la violencia en nuestro país. Pasamos al tema principal del Estado de la Nación esta noche, y es justamente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. Ese proyecto ya está en el Congreso de la República y está siendo analizado en la Comisión de Finanzas de ese organismo, quien tendrá que emitir un dictamen. Este pasará al Pleno y en el Pleno del Congreso tendrán que llevar a cabo la discusión. Bueno, para esto
Tenemos con nosotros al licenciado David Casasola del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, quien es investigador y nos puede dar luces al respecto. El licenciado Casasola, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola José Eduardo, gracias por el espacio y aquí, atento. Muchas gracias. Licenciado, este proyecto, a ver, ¿realmente de cuántos millones estamos hablando? Porque se habla de 162 millones, pero como el presupuesto pasado también era de 140 y tantos millones, pero habían otros 3,000 millones sueltos, etcétera, etcétera. ¿De cuánto estamos hablando en este presupuesto? Quisiera tener una respuesta a esa consulta, pero todo es posible. Hay algunos artículos que están en el proyecto de presupuesto que preaprueba algunos montos, por ejemplo, para los CODEDES, para algunos saldos de caja del Ministerio de Educación se puedan volver a utilizar en las asociaciones de padres de familia. Entonces, si no se aprueba nada adicional que está en estos artículos preaprobados, estamos hablando de un presupuesto de 164,000 millones de quetzales, redondeando. Pero si estos artículos que tienen permisos preaprobados de llevar obras que no se han ejecutado en el 2025 o 2024 para el 2026, el presupuesto pudiera llegar a los 173,000 millones de quetzales. Es decir, hay una diferencia de 10,000 millones que todavía no sabemos camine y pase a consideración del Pleno. Todo puede pasar, especialmente si esto se agota el tiempo y se aprueba por urgencia nacional y se hace en secciones permanentes, todo puede pasar. Así que una decisión tan importante y seria la estamos dejando a última hora y al día de hoy hay rangos, pero no hay certeza. El licenciado Casasola, cuando vemos esto de este dinero que queda como remanente debido a esta iniciativa que aprobaron el año pasado, a esta ley que aprobaron el año pasado en materia de presupuesto, o sea, cosas que no se ejecutaron, pues las van a poder ejecutar este año. ¿Pero eso figura dentro del presupuesto 2026 o eso simplemente se va abonando? ¿Cómo figura contablemente, digamos, dentro de esa contabilidad del Estado? Bueno, figura como un artículo en donde hay una preaprobación, en donde si ese artículo se aprueba, le va a dar la facultad a los CODEDES y una parte del Ministerio de Educación de ejecutar esos saldos de caja. Vamos a hacer una distinción. Como funciona el presupuesto es de que hay una ley orgánica. Esa ley orgánica debiese regir las reglas del juego. Por ejemplo, no podemos usar deuda para gastos de funcionamiento. Por ejemplo, todos los remanentes tienen que ir a tesorería y volverse a utilizar dentro del proyecto de presupuesto sin comprometerse. Pero ahora hay mucha creatividad y esta creatividad que se trae es la aprobación por una única vez, le llaman. Pero la realidad sabemos que esa única vez ya se vuelve algo constante, que ya vimos que se impulsó el año pasado, y es que hay artículos que facultan a ciertas instituciones de esos remanentes no devolverlos, de esas obras que se quedaron sin ejecutar, darles luz verde para que lo que terminó no se ejecutó 2025, se ejecute 2026, pero eso es un artículo, entonces depende si este artículo se aprueba, depende si se enmienda, de qué forma se le hace una enmienda, entonces de pronto no sabemos hasta que se discuta de qué forma estos remanentes para los CODEDES van a terminar funcionando dentro del proyecto de presupuesto, pero estamos hablando de un margen de 10,000 millones de quetzales entre lo que se presenta y todos estos artículos preaprobados que darían estas facultades especiales. Licenciado Casasola, y aquí viene otra de las preguntas importantes en esto. ¿Cuánto está contemplado? ¿Cuánto presumen ellos que la SAT va a recaudar en impuestos
porque de eso tenemos que contabilizar para adelante lo que podría ser déficit. Entonces, ¿cuánto de esos 164,000, digamos, que están en este momento, serían recaudados vía impuestos? Bueno, lo vamos a redondear en relación al PIB, solo para que quienes nos escuchen haya una mayor facilidad de comprender. El proyecto de presupuesto, sin nada extra, sin ningún permiso adicional, representa un 16.2% del PIB. La recaudación que se tiene proyectada en el proyecto es de un 11.7%. Es decir, tenemos una diferencia de remanentes que no se usan en el saldo de caja, que harían que nos endeudemos en un 3%. Es decir, de entrada pudiéramos ahorrarnos cierto déficit, usar esos remanentes de saldo de caja y poder darle prioridad a un presupuesto más balanceado, pero se ha decidido dejar esos saldos de caja como una opción para eventualmente ampliar el gasto y seguir manteniendo un déficit por arriba del 3%. Entonces, estamos hablando de una recaudación que va en el 11.7% del PIB, que es, como siempre, ¿verdad?, ha pasado, bastante menor a lo que se piensa gastar. ¿Esto de cuánto estamos hablando? ¿Estamos hablando de 120,000 millones de quetzales? Estamos hablando de, exactamente, un poquito, 119.7, 120,000 millones de quetzales es lo que se proyecta recaudar. ¿Es realista esa proyección y sobre todo tomando en cuenta cómo va la recaudación en la SAT? Sí y no. Yo creo que aquí vale la pena traer a la mesa otro tema. Es la rigidez de los ingresos. Es decir, a pesar de que tenemos una proyección de recaudación, ya tenemos un 85% de los ingresos comprometidos, porque hay situados constitucionales que de entrada ya le dan una asignación al deporte, justicia, tenemos otros impuestos que tienen un fin específico para municipalidades. Entonces, sí hay grandes desafíos que, aunque elevemos la recaudación, eso no necesariamente es flexible para adaptarse a las prioridades del país. Eso es uno. Dos, y aquí viene un tema bien interesante que siempre se pone sobre la mesa. Por un lado, los resultados nos quedan a deber, es decir, la calidad del gasto es muy cuestionable, pero también, comparado con otros países, la carga de Guatemala, la carga fiscal, es baja. Y yo sé que eso va a molestar a muchos que pagan impuestos, porque la base tributaria es muy pequeña y muy reducida por la informalidad. Entonces, sí, con los esfuerzos administrativos de SAT se ve que se puede alcanzar esta meta de recaudación, pero la realidad es que para las características de un país como Guatemala, si tuviéramos una informalidad menor, pudiéramos esperar una menor presión tributaria sobre ciertos grupos. O sea que, deteniéndonos ahí, porque ese es un punto muy importante, ¿tendrían ellos que hablar de impuestos? El presidente prometió no impuestos en la campaña, por supuesto, y todos sabemos que esas promesas de campaña son así bastante endebles, pero tendrían que hablar de impuestos para sanear de alguna manera a los montos que están llegando en este presupuesto. Bueno, de pronto han evitado llevar la conversación a esa línea, especialmente porque hay una baja credibilidad en cuanto a la calidad del gasto. Es decir, ante la ausencia de resultados contundentes, es muy difícil propiciar una reforma fiscal. Sí, políticamente no van a poder pasar una reforma. Políticamente no podrían pasar una reforma fiscal. Eso sería bastante atrevido de parte de ellos. Pero si quisieran sanear, tomando en cuenta esos montos y tomando en cuenta que, a ver, puede llegar a 173,000, pero si dejan libre y sin ataduras ese presupuesto, en el transcurso del año pueden pedir ampliaciones presupuestarias.
Sí, estamos en una situación que es difícil de encauzar hacia un equilibrio fiscal por los incentivos. Recordemos que el otro año es un año electoral y lo que prima es obras o gastos que tengan rédito político, pero la realidad es que no se ha buscado un equilibrio fiscal. Lo que se ha hecho es ampliar gastos, inclusive como no se ha sido bueno para gastar, dando permisos especiales para gastar más, sacrificando el déficit. O sea, al final, el resultado final es que hay un desbalance fiscal y este desbalance fiscal se ha traducido en que ahora tenemos presupuestos con un mayor déficit y con una deuda que ya se usa para pagar gastos de funcionamiento, que era uno de nuestros estándares no negociables hace años. Supongamos que ese presupuesto queda en 164,000 por las discusiones que tendrán con la oposición y digamos que la oposición algo hará al respecto, que parece dudable dada la forma en que se eligió la junta directiva, pero bueno, supongamos que queda en 164,000. ¿De cuánto sería el déficit fiscal? ¿Ese 6 punto y pico % o eso sería solo si se amplía a 173,000? Sí, estamos hablando de que la deuda es de un 3%. Estamos hablando de una deuda de un 3% del PIB cuando hemos estado debajo del 2% y la recomendación de un presupuesto balanceado según el Fondo Monetario Internacional es del 2%. Entonces, si ya estamos tomando riesgos, 1 y 2, la pregunta es a cambio de qué. Y ese es el desafío. Nos estamos endeudando para gastos de funcionamiento sin lograr dar muestras claras de calidad. Sí, no estamos construyendo una represa, no estamos construyendo un puente, no estamos construyendo una carretera enorme, no estamos haciendo un puerto, una mega obra, algo que justifique una cosa así. Efectivamente. De hecho, cuando uno analiza la distribución de los gastos, el 80% se destina para funcionamiento y pago de deuda y únicamente el 20% a inversión. Y es aquí creo que es importante subrayar que lamentablemente tenemos más de lo mismo. Es decir, no hay diferencia entre este proyecto de presupuesto versus proyectos de presupuesto presentados anteriormente. Al contrario, hay más creatividad en cómo dar una mayor facilidad de ejecución de programas o proyectos que no se ejecutaron, donde la calidad es muy cuestionable. Entonces, si estamos en una situación donde nos vamos a endeudar más, hay más gasto, pero es gasto en funcionamiento y la poca inversión que tenemos es en proyectos que inclusive no tienen dictamen favorable todos ellos de parte de ese plan. Entonces, estamos en condiciones muy, muy críticas y desafiantes. ¿Cuántos millones de endeudamiento serían aprobados al aprobar este presupuesto? Bueno, estamos hablando de alrededor de 5,000 millones de quetzales, que fue una de las conversaciones que hubo en la Junta Monetaria recientemente, y aunque pues hubo votos divididos de parte de la representación del sector privado, terminó siendo aprobado y con luz verde para una deuda de alrededor de 5,000 millones de quetzales. Más de 5,000 millones de quetzales en deuda, entonces, en este presupuesto, si se quedan los 164. ¿Qué pasa si es 173,000 millones? Perdón, me quedé en oír un poco la última después de la deuda. O sea, esos 5,000 millones es tomando en cuenta que el presupuesto fue de 164,000 millones de quetzales. Pero ¿qué pasa si el presupuesto se aprueba de 173,000? ¿Tendría que ampliarse la cantidad de deuda? No necesariamente, porque lo que ocurre acá es que tenemos saldos de caja. Ajá. Es decir, las instituciones tienen fondos que no están ejecutando y estos fondos estarían obligados de ley a devolverlos, y eso eventualmente haría que este límite que se está pidiendo del endeudamiento pueda ser menos. Y lo que está pasando es de que se está dando un permiso para gastar lo que no se logró gastar en años anteriores. Entonces,
a donde va este punto es que no necesitamos esos 5.000 millones, podemos necesitar inclusive la mitad, y los saldos de caja se usaran para financiar el presupuesto del 2026 en lugar de dar el permiso de ampliar el gasto para ejecutar lo que no se ejecutó en el 2025. Licenciado, cuando hablamos de gastos de funcionamiento, el gasto de funcionamiento, ¿a qué límite se eleva en este presupuesto? ¿Qué porcentaje del presupuesto es gasto de funcionamiento ahora? Sí, estamos hablando de un 80% en funcionamiento y pago de la deuda. Y acá lo importante es ver dos temas. Uno, tenemos instituciones que se dedican a brindar servicios, donde entendemos de que va a haber una buena porción que se necesita para contratar maestros, policías, enfermeros, doctores. La calidad es un tema, cómo logramos una mejor provisión del servicio. Y segundo, tenemos también la presión que generan los pactos colectivos, porque hay muchos grupos que están en una posición de poder que logran negociar beneficios que no se relacionan con una mejor provisión de calidad, pero hay aumentos. Entonces aquí estamos hablando de un ejercicio que está muy desbalanceado hacia el gasto en funcionamiento, y estamos hablando de un 80%, y volviendo a rescatar lo que he dicho anteriormente, ya estamos usando deuda para pagar gasto de funcionamiento. De hecho, para el proyecto de presupuesto, el 14% del gasto en funcionamiento tiene como fuente de financiamiento deuda, y cuando hablamos de recursos humanos, sueldos y salarios, el 3% de los sueldos y salarios ya se van a pagar con deuda, y esto es una señal muy clara de que ya caímos en un desbalance fiscal riesgoso, porque si hoy no pudiéramos pagar deuda y no pudiéramos pedir prestado, el presupuesto ni siquiera nos alcanza para la función más mínima de gobierno. Licenciado Casasola, odio las comparaciones, pero digamos, para equilibrar un presupuesto así, si viniese, alguien con la intención de equilibrarlo, como lo hizo Argentina, que de un presupuesto tremendamente desbalanceado, quizá mucho peor que el de nosotros, pues ahora tiene superávit presupuestario, o sea, gasta menos de lo que les ingresa en el gobierno argentino. Pero para eso habría que hacer el sacrificio de los despidos y de la anulación de varias instituciones como ministerios, etcétera, para retroceder eso. Sí, definitivamente es muy desafiante a nivel político por los incentivos que hay en quienes toman las decisiones, porque aquí, si bien se decide sobre los recursos que están en el bolsillo de los guatemaltecos y lo que van a pagar sus hijos en el futuro, quienes toman la decisión son personas que tienen incentivos políticos de corto plazo y que van a recibir réditos, y el costo lo van a diluir en toda la población. Definitivamente hay serios desafíos en materia de calidad. Hay muchas asignaciones que se siguen dando, que se siguen ampliando sin tener claridad de los resultados. Tenemos una mala práctica que confundimos presupuesto por producto y con presupuesto por resultados. Por ejemplo, estamos hablando de patrullajes, estamos hablando de maestros, pero no estamos hablando de mejoras en tasa de homicidios, mejoras en calidad educativa. Entonces, sí hay serios desafíos en cuanto a que las decisiones con el recurso público son políticas y no técnicas. Si no, veamos dónde estamos. Estamos a 5 reuniones ordinarias del Congreso para tomar una decisión tan trascendental. Entonces sí, hay que ir por esa vía, pero necesitamos tener más fuerza. Recordemos a nivel ciudadano, recordemos el año pasado lo que ocurrió con el aumento al salario de los diputados.
si bien hubo un malestar, al final se apagó esa expresión de malestar y hoy tenemos diputados que en un artículo logran aumentar sus ingresos de una manera desproporcional, y esa es una muestra de lo difícil que es hoy en día revertir este tipo de incentivos, a menos de que haya más presión ciudadana o logremos cambiar incentivos para que personas con este tipo de agendas logren estar en el ejercicio del poder. Claro. Vamos a hacer una pausa. Le pedimos al licenciado Casasola que se mantenga en la línea, pero bueno, ustedes pueden darse ahora, pueden imaginar exactamente en el camino que vamos yendo cada vez más, digamos, caminando sobre una situación que es bastante peligrosa. Diferente es si un político tomara decisiones sobre su dinero. Por supuesto, no lo manejarían de la forma en la que están manejando el dinero del resto de los ciudadanos. Vamos a la pausa, regresamos. Continuamos platicando con el licenciado David Casasola del staff de investigadores del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el CIEN, acerca de este presupuesto general de ingresos y ingresos de la nación. Licenciado Casasola, evidentemente todo presupuesto tiene una apuesta. El problema con nuestros presupuestos es que la apuesta se reduce a aumentar las cifras a determinados ministerios, pero por supuesto no aseguramos los resultados, no aseguramos la ejecución y por supuesto los resultados cada vez van más para atrás y la ejecución pues ha estado en duda en varias ocasiones. Usted habló de muchos saldos de caja o de cantidades en saldo de caja. ¿Cómo vamos en el nivel de ejecución? Porque la Constitución prevé que antes de aprobar un nuevo presupuesto tendría que aprobarse primero cómo fue la ejecución del gasto en el presupuesto anterior. Eso no se hace desde hace más de 15 años. De todos modos no servía de mucho, pero eso es algo que ya lo obvian a pesar de que es un mandato constitucional. ¿Cómo ha sido la manera en que se ha ejecutado el presupuesto por los diferentes ministerios e instituciones en este año? Bueno, efectivamente, lamentablemente la ciudadanía solo conoce una parte del proceso del presupuesto y es la parte de la aprobación. Pero es importante recordar que luego de la aprobación viene la ejecución, viene la evaluación y a partir de ahí se toman correctivos para alinear de una manera técnica y de una manera que busca dar resultados lo que funcionó y lo que no funcionó. Lamentablemente esas etapas son desconocidas, es decir, no hay una mayor reflexión, no hay un mayor cambio, sino hay mucha inercia. Segundo, sin duda alguna, la razón por la que hoy tenemos saldos de caja arriba de los 20.000 millones de quetzales es porque han habido instituciones que se han visto en la incapacidad de ejecutar el gasto o estar en situaciones muy desafiantes. Aquí podemos hablar los CODERES, precisamente estamos hablando de recursos que ellos no han logrado ejecutar, que no han logrado tener la aprobación de ese plan para echar a andar las obras que se han planteado y necesitan más tiempo. A nivel ministerial hay grandes desafíos del Ministerio de Infraestructura con todos estos contratos que tenían abiertos con viabilidad a nivel de aprobación, pero que tenían que tomar decisión a cuáles se les daba luz verde y se continuaba, cuáles estaban en revisión, cuáles se ponían en espera, y es un reflejo al final de lo que tenemos en todas las instituciones del Estado, y es esa incapacidad de hacer obra pública.
Cuando vemos, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, seguimos hablando de cárceles, seguimos hablando del sistema penitenciario que sigue con un hacinamiento del 300%, y a pesar de que se presupuestan fondos cada año para construir cárceles y se adquiere un préstamo, en este caso por parte del BCIE, para construir una cárcel de máxima seguridad, es algo que no se termina de lograr, de ejecutar, porque se atrasa, hay impugnaciones, se acaba el tiempo. Entonces, en términos muy generales, donde tenemos grandes desafíos es en ejecución en materia de infraestructura, en materia de obra pública, y eso explica totalmente también cómo la forma en que logra ejecutar el gobierno, moviéndose cada vez a una estructura de funcionamiento, de contratación y no de inversión, que nos daría una aspiración en el largo plazo de tener alguna mejora, ¿verdad? Porque estamos haciendo algo que eventualmente nos va a hacer más productivos. Fuera del hecho de que los resultados son los mismos o peores que en presupuestos anteriores y ejercicios fiscales anteriores, ¿cuál es el ministerio? ¿Cuáles son los ministerios que reciben mayores aumentos en este nuevo presupuesto? En este caso estamos viendo algunas asignaciones que vienen como resultado de algunos cambios que han habido a nivel de otras leyes. Pero a nivel del Ministerio de Gobernación se aprobó una ley de la Policía Nacional Civil que implicaba una serie de reajustes salariales, por ejemplo, y eso explica por qué vamos a ver un aumento a nivel del Ministerio de Gobernación. También podemos ver a nivel del Ministerio de Educación que si bien ya no prosperó la negociación del pacto colectivo, sí hubo un aumento que se le concedió a los maestros, asimismo a los saludistas, y así pudiéramos ir hacia diferentes entidades que han tenido aumentos prácticamente porque también hay aumentos en la masa salarial, en algunos apartados que tienen que ver con mejoras salariales. Y acá hay de todo, porque al final no necesariamente pasa como pasó en el presupuesto con el Congreso el año pasado, sino estamos hablando de entidades que su principal fuente o funcionamiento es el contratación de personas. Y esos aumentos pues terminan repercutiendo en un mayor presupuesto. Solo por dar un ejemplo, si hablamos del Ministerio de Gobernación, estamos hablando que hay 1.159 millones más del aprobado 2025 al 2026, y ahí pues hay una nueva cárcel que se plantea construir, pero puntualmente ahí estamos hablando del efecto que tiene el aprovisionamiento para honrar estos aumentos en salario. Digamos, fuera de gobernación, la apuesta había sido constante sobre el Ministerio de Salud, sobre el Ministerio de Educación, sobre todo el Ministerio de Educación estaba ya por los 26.000 millones de quetzales, creo yo. ¿Cómo van esos ministerios? ¿Siguen siendo los que están recibiendo más dinero? Sí, tenemos varias tendencias. Hay un apartado bien interesante que es importante recordar, que es el apartado de obligaciones a cargo del Tesoro, que básicamente es esta recepción de recursos que luego debe repartir el gobierno por el situado constitucional, por lo que se solicita a nivel de las instituciones del sector justicia, por ejemplo. Entonces, ahí podemos ir viendo que existe toda una serie de instituciones que van experimentando diferentes aumentos. Entonces, vamos a ir por algunas, solo para tener algunas ideas. Entonces, por ejemplo, podemos ver a nivel de ministerios, podemos, por ejemplo, apreciar que a nivel del Ministerio de Educación, por ejemplo, hay un aumento donde pasamos
de 22.000 millones en el 2024 que se ejecutó, a 25.000 millones en el 2025, a casi 27.000 millones en el 2026. Y acá yo creo que lo importante, además de mencionar los montos, es siempre pensar en los resultados, porque estamos hablando acerca de cifras que cada vez van creciendo, pero los resultados que pudiéramos esperar nos quedan a deber. En segundo lugar, podemos hablar, por ejemplo, del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ejecutó en el 2024 13.000 millones y en el 2025 se aprobaron 15.000 y ahora vamos hacia los 16.500 millones de quetzales. Entonces, sí hay cierta correspondencia, por así decirlo, en cuanto a algunas instituciones que pensamos que pudieran ser importantes en cuanto a darles apoyo. Siempre se va a decir que van a necesitar más, pero no hay una correspondencia en resultados. Y acá, para terminar esta parte, quisiera recordar un concepto. Hay un concepto que va a sonar muy técnico, pero se llama la frontera de eficiencia. Es decir, qué tan eficientes o qué tan buenos somos para alcanzar resultados con los fondos que estamos invirtiendo. Cuando Guatemala se compara con otros países en el mundo, gastos en educación no necesariamente se están asociando con un mayor rendimiento en pruebas estandarizadas. Gastos en salud no necesariamente se están viendo relacionadas con una mayor esperanza de vida, y así sucesivamente podemos ver que dado los recursos que tenemos, sí debiésemos aspirar a tener mejores resultados o una mayor calidad, porque otros países con una asignación menor han logrado alcanzar otros niveles en cuanto a calidad educativa, en cuanto a esperanza de vida, en cuanto a reducción de pobreza, desnutrición. Entonces, creo que eso es importante tenerlo presente. Además de ver instituciones que siguen siendo las que tienen más recursos, se habla de que son insuficientes, pero para lo que ya se tiene, ya se debiesen tener algunos resultados más cercanos a lo que otros países logran hacer parecidos a Guatemala. Licenciado Casasola, ya para ir finalizando, ustedes como Centro de Investigaciones Económicas, ¿cuál es su opinión general de ese proyecto presentado? O sea, faltará ver qué es lo que aprueban, ¿verdad? Porque puede ser una cosa todavía más escandalosa o puede ser una cosa un poquito más frugal, aunque pues eso de la frugalidad, eso del ahorro no va con el Congreso de la República. Pero ustedes como el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, ¿cuál es su conclusión acerca de este presupuesto y qué es lo que recomiendan? Nosotros como Centro de Investigaciones tenemos muchos riesgos en la forma en que se plantea este proyecto de presupuesto, dado que se contraviene a lo que en su momento se establece inclusive en la ley orgánica del presupuesto. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque hay gastos que se están financiando con deuda, y esto es algo no negociable, que en el pasado se ha buscado prevenir. Estamos cayendo en un ritmo, una dinámica donde el funcionamiento para financiarse ya requiere de deuda, cuando antes era destinado a la inversión. En segundo lugar, vemos con mucha preocupación el que se empiecen a considerar artículos preaprobados que le permiten a muchas instituciones ejecutar sus saldos de caja, aunque se diga que esto es por una única vez. Hay una puerta muy peligrosa que se abre y hay una calidad muy baja que queda de ver. Tercero, reconocemos que es desafiante maniobrar un presupuesto cuando los ingresos ya se encuentran comprometidos por diferentes razones, y eso va también del lado de la manera en que se aprueban muchas leyes en el país, en donde hay mucho financiamiento que se toma de los ingresos ordinarios del presupuesto, y eso nos quita mucho margen de maniobra. Y por último, sí instamos a que este tipo de decisiones
se tomen con la máxima precaución, con el mayor énfasis técnico posible, y las pocas sesiones que quedan a nivel de Congreso son preocupantes en cuanto a la capacidad que se va a tener del lado del organismo legislativo para hacer valoraciones más técnicas que políticas, especialmente si cerramos esta decisión a una ventana de urgencia nacional en donde hay una encerrona hasta que termine de aprobarse el artículo, donde pueden cambiar muchas cosas. Es decir, muchos de los temas que hemos conversado pueden inclusive agravarse, y hay mucha creatividad al momento de negociarse el presupuesto en su aprobación en estos próximos días. Bien, licenciado Casasola, le agradecemos mucho el haber estado con nosotros acá en Estado de la Nación para platicar acerca de este presupuesto, del proyecto del presupuesto, y más adelante pues obviamente conversaremos con usted acerca de qué fue lo que fue aprobado y qué podemos esperar de lo ya aprobado, que tendrá que hacerse antes de este final de mes. Así es que muchas gracias, licenciado Casasola, le agradecemos el haber estado con nosotros. A ustedes también, muchas gracias por su compañía, por habernos acompañado esta noche en Estado de la Nación. Pásela muy bien, tenga muy buena noche.